Tenemos ahora una entrevista justamente para hablar sobre este tema. Ya estamos enlazados con el doctor Marco Almería, él es experto en salud pública. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días a usted y también a todos los televidentes. Bueno, poco a poco estamos hablando y conociendo un poco más de la difteria, una enfermedad que ha aparecido luego de 20 años. Insistimos de que hay que tomar las precauciones del caso, se conoce más sobre los síntomas, cómo detectarlo, a quiénes ataca, pero quizás hay muchas personas que dicen: yo no recuerdo si me he vacunado contra la difteria, o no recuerdo si los padres tienen hijos pequeños, no recuerdo si he cumplido con el calendario de vacunación. ¿Cómo se tiene que actuar en ese sentido, doctor? Porque hemos ido aclarando en los últimos días que es una enfermedad no dirigida exactamente hacia los niños, sino también hacia los adultos. De hecho, tenemos el caso de una señora que hace pocos días falleció por difteria. Todos los que nacieron antes del 2007, todos debieran de vacunarse. Todos. Ok. ¿Por qué? Porque los 10 años. En parte porque hasta antes del 2007 en el Perú solo se aplicaban 3 dosis el primer año y no se aplicaban los refuerzos de año y medio y tampoco el de los 4 años. Por tanto, todos los que nacieron del 2007 para atrás, a todos les falta al menos una vacuna. Y todos los que nacieron del 2007 en adelante, en el que ya se aplicaban las 5 dosis, las 3 en el primer año, la cuarta en el año y medio y la quinta a los 4 años, va a depender de si alguna de esas dosis todavía les falta. Si todavía les falta alguna de esas dosis, entonces también tendrá que vacunarse. Todas las personas que han recibido vacuna más allá de 10 años, por ejemplo, una gestante que se vacunó hace 13 años, ¿no? Y ya pasó los 10 años de aquella vacuna, bueno, ella también tiene que vacunarse nuevamente. ¿Por qué? Correcto. Porque la vacuna solo protege 10 años. Solo protege 10 años. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque es información que recién, digamos, estamos teniendo un poco más en cuenta, porque antes se pensaba que solamente la vacuna la tenían que tener los niños, o si, por ejemplo, uno se encontraba en un trabajo, se hacían campañas de vacunación en la cuadra y por ahí pasaban la voz, uno decía, bueno, me puedo vacunar. Hay quienes decían, no, yo no quiero, mejor no lo hago, pero ahora se convierte prácticamente en una necesidad de tener esta información y de, si no se tiene esta información clara, pues acudir a un hospital cercano, a un centro de vacunación y poder hacerlo. Y además es una buena oportunidad para ponernos al día en las otras vacunas que nos están faltando. Exacto. En el caso de los niños, por ejemplo, en el caso de los niños que han nacido este año, muchísimos de ellos no han podido vacunarse o recibir la pentavalente, porque recuerden, los niños que nacieron, vamos a suponer en abril, tenían que haber regresado en junio al hospital para su primera dosis de pentavalente. Bueno, usted recordará que el hospital no atendía en junio, menos en agosto. Sí. Hemos estado llenos de pacientes COVID y no han recibido su dosis de pentavalente, lo que significa que no recibieron difteria, pero además no han recibido tétanos, no han recibido, por ejemplo, para la hepatitis B, no han recibido para la hemófilis influenza tipo B, o sea, no han recibido 5 vacunas. Entonces, estos chicos también, esta es una buena oportunidad para ponerse bien las vacunas. Así es, todos ellos están en riesgo. En estos momentos, hoy, en todo el Perú, entre los menores de 5 años hay 683.000 niños a los que les falta al menos una vacuna. Entonces están en riesgo. Exacto, estamos hablando de un número importante. Hablemos un poco más a profundidad, doctor, acerca de los síntomas, porque se ha ido informando de las características de la difteria, ¿no? De cómo opera, digamos, en el cuerpo de una persona, y hemos hablado de síntomas bastante relacionados al coronavirus, ¿no? La fiebre, la tos, dolor de garganta, y quizás una de las diferencias es pues la inflamación de los ganglios, dolor de ganglios, y además estas llagas que se presentan en las amígdalas, en la garganta. Y eso hay que saber identificarlo, ¿no? Porque a veces cuando uno tiene una cierta molestia en las amígdalas y cree que es por el cambio de clima o por la exposición, no sé, al aire acondicionado, etcétera, que es algo que a uno le puede suceder en cualquier momento, y siempre acude a un desinflamante, a automedicarse. Es importante poder, de preferencia, acudir a un especialista para que determine si esto se trata de una simple molestia de las amígdalas por exposición al frío, qué sé yo, o si estamos hablando de los inicios de la difteria.
Así es, el 51% de los peruanos se automedica, ¿no? Ese estudio salió en el año 2019. Por tanto, sí que es importante, si usted tiene dificultad respiratoria, fiebre, malestar general, dolor de garganta, acudir ciertamente al pediatra o a su médico para que le evalúe la nariz y evalúe la garganta para tratar de encontrar ahí esta banda, esta que se adhiere a la nariz o a la garganta y poder también ver cómo está la cadena ganglionar del cuello, si es que se han inflamado, y poder distinguir entre COVID y difteria, porque se parecen muchísimo y tanto se parecen que la señora que murió en el Cayetano Heredia, recuerden que llegó con dificultad respiratoria, fiebre, malestar general, dolor de garganta y se pensó que era COVID. Es más, estaba en el área COVID. Entonces falleció y luego llegaron los resultados y no era COVID, era difteria. Wow. Esto hay que atenderlo inmediatamente. Ahora, esto hay que recalcar el tema de la vacunación. Una persona adulta que, como insisto, no recuerda haberse vacunado, si han pasado 10 años, si en esos 10 años se vacunó o no, puede acudir a un centro médico a poder tener esa información y si no la recuerda, por último, vacunarse. Sí, porque además vamos a suponer que se vacunó hace 5 años y ya se olvidó y se vuelve a vacunar algo. ¿Pasa algo? No pasa nada. No pasa nada. Es un refuerzo. Perfecto. Eso es una vacuna refuerzo. Así es. No pasa nada. Y no hay ningún inconveniente. Perfecto. Bueno, eso es una buena noticia. Ahora, hay muchas personas que se preguntan, ¿esto qué ha pasado? Porque claro, se habla de 2 muertes y se habla ya de 3 personas infectadas. Estamos hablando de un rebrote y ya nos están asustando, o están, digamos, atemorizados por el coronavirus, sino también por la difteria. ¿Podríamos decir que esta enfermedad se está presentando como lo que fue en sus inicios el coronavirus? Sí, así es. Y quiero decirles que en realidad en estos momentos nosotros estamos teniendo 37 reportes ya. Es decir, hay 37 reportados, de los cuales 5 ya están confirmados. Es decir, el resto sigue en estudio. 5 confirmados, pero 37 reportados a nivel nacional. Entonces, se está continuando la investigación de los otros casos para probar si eso corresponde o no a la difteria. Entonces, a nivel nacional se refiere a qué ciudades? A ver si somos un poco más específicos, doctor. Bueno, no tengo exactamente de dónde provienen, de qué regiones, pero tengo el reporte de que han llegado reportados 37 casos, de los cuales 5 ya han sido confirmados. En el caso de Lima, sí, ya sabemos que es San Martín de Porres, Cercado de Lima y La Victoria. Sí. ¿No? Ok, perfecto. Entonces son 5 casos confirmados hasta el momento. ¿Y se sabe que si estas personas están en estado crítico o se están tratando desde su casa? Bueno, 2 fallecidos y 3 que están controlados. Hay que recordar que mucho depende del momento en que te hacen el diagnóstico. Nosotros los médicos tenemos 3 elementos que utilizamos para el tratamiento. Fíjese, la vacuna la utilizamos de manera preventiva, es decir que cuando el paciente no ha tenido contacto con la bacteria, nosotros lo vacunamos no contra la bacteria, la vacunamos contra la toxina de la bacteria. ¿Para qué? Para que el cuerpo de la persona fabrique anticuerpos contra la toxina de la bacteria, no contra la bacteria. Ese es un elemento de tratamiento. El otro es lo que se llama el antibiótico. Sí. Si la bacteria llega a la garganta mía, por ejemplo, y yo estoy vacunado incluso, pero llega a mi garganta, va a producir una faringitis. No voy a hacer la forma grave, es decir, no voy a hacer miocarditis y no voy a morir por una arritmia, no voy a hacer insuficiencia renal, pero sí voy a hacer una faringitis y encima soy portador, puedo contagiar a otras personas. ¿Cómo combato a esa bacteria? Con el antibiótico. Tenemos antibióticos, la eritromicina, por poner un ejemplo. Y el otro caso es aquel en el que, por ejemplo, yo no me he vacunado, yo me enfermo con la bacteria que está en mi garganta y además esa bacteria fabrica la toxina que entra al torrente sanguíneo. ¿Y por qué? Porque ¿en qué tiempo lo hace? Entre el 5 y 7º día ya de la enfermedad. Y entonces esa toxina está camino hacia mi corazón para producir una miocarditis y luego me voy a morir de una arritmia. En ese momento lo que se puede hacer es inyectar directo a la vena una antitoxina para que capture esa toxina y lo neutralice. Estamos hablando de que este cuadro se presenta después de 7 días. Así es, después de 7 días ya la toxina está circulando en sangre camino al corazón, al riñón o al cerebro. Entonces en ese momento ya la vacuna no sirve. Claro. ¿Qué es lo que sirve? La antitoxina. ¿Y qué pasó en el Perú cuando se presentó el caso de la niña? Lamentablemente no teníamos
una ampolla de antitoxina en el Perú, ninguna. De Tumbes a Tacna no había una. ¿Y qué se tuvo que hacer? Importar una de Colombia. Llegó, se le puso a la niña, pero lamentablemente no se pudo hacer más. Eso fue un reclamo inicial del padre indicando de que, bueno, no se le aplicó a tiempo la antitoxina, o por qué en la primera dosis que se le aplicó la niña falleció. ¿Qué pasó exactamente en ese caso? ¿O es que se complicó con otra enfermedad o ya estaba muy deteriorado el cuerpo de la menor? No, ¿Qué pasó ahí? Yo presumo que lo que ha ocurrido es que la toxina llegó al corazón, se estableció allí, ya provocó daño, es decir, provocó una miocarditis, y la miocarditis provoca inflamación del músculo más importante del corazón, pero además muerte de las células del corazón. Entonces pierden fuerza, despiertan arritmias, aparece insuficiencia cardíaca y eso conlleva la muerte. Entonces, cuando ya la toxina está circulando en sangre, ya no sirve el antibiótico, ya no sirve la vacuna, lo único que sirve es inyectar directo la antitoxina para neutralizar la toxina y evitar pues, que llegue al corazón o al riñón, al cerebro. Y ojalá, yo presumo que ya tenemos esas ampollas en el Perú, por si tenemos otro cuadro grave, inmediatamente aplicárselo y no perder el tiempo de recién ponernos a importar. ¿Cuántas dosis hay? ¿Cuánto hay como para atender una capacidad importante de pacientes? No, ese dato no lo tengo, por eso digo, yo presumo que ya tomaron los recaudos y ya deberíamos de tener las ampollas de la Así es. Ahora, hay otro dato que me llama la atención. Fíjese usted, el año 2016, hace 4 años, más de 600 casos de difteria fueron reportados en Venezuela. Y usted recordará que apareció una población migrante, unos hermanos venezolanos, que migraron a Brasil y a Colombia, donde también el 2018, 2 años después, aparecieron casos de difteria, que fueron reportados, están reportados a nivel mundial, en Colombia y en Brasil, y ahora, 2 años después, tenemos casos en el Perú. ¿Es probable que eso haya ocurrido? Es una posibilidad, yo no estoy aseverando nada, es una posibilidad de que sea una vía de entrada, y esto pasa porque muchos de los hermanos latinoamericanos que migran al Perú, a ninguno se le pide vacuna, a ninguno. Es más, cuando pasan la frontera tampoco los vacunan. Entonces, son medidas que se tienen que tomar, porque estas lecciones las tenemos que aprender, porque la cantidad de vacunas que ahora se va a comprar, las ampollas, los antibióticos, eso es un gasto para el Estado, lo pagamos todos. Entonces, siempre hay que tratar de prevenir. Ya nos pasó, bueno, pues ahora los que lleguen hay que pedirles que tengan sus vacunas completas, por lo mínimo, ¿no? Bueno, entonces de la lección esperemos que esté aprendida y en ese sentido ya queda en responsabilidad de cada uno de poder actuar inmediatamente cuando se presentan los primeros síntomas, participar de esta campaña de vacunación. Todos podemos, si no tenemos la información clara, como usted bien lo ha precisado, doctor, podemos acudir a un centro de salud a vacunarnos. No pasa nada. Si no recuerdas hace cuántos años no te has vacunado, bueno, hazlo a manera de prevención. Muchísimas gracias, doctor Almerí, por este contacto con Muchas Noticias. Buen día. Hasta luego.